Don Juan Carlos Segovia, es el doctor Segovia, especialista en medicina deportiva del Centro Médico Sanus Clinic, director Cátedra Olímpica Marqués de Samarán, así que está en su casa. Doctor, muy bienvenido y muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Fíjense, hay gente muy joven que a lo mejor Miguel Indurain solo le suena de oído, pero yo me pasé 5 veranos del mes de julio por las tardes pegado a la televisión. En el 91, en el 92, en el 93, en el 94 y en el 95 Indurain ganaba el Tour de Francia. Una pasada, un español ganando 5 años seguidos en el Tour. Y un día nos damos cuenta y nos enteramos de que tiene asma. Y ha subido el Tourmalet, ha subido todos los puertos. La pregunta, no, todavía está, pero la pregunta de esta ponencia es, ¿tener asma es una limitación para hacer deporte? Si nos vamos a don Miguel, la respuesta sería no. Pero aquí el doctor Segovia, don Juan Carlos, nos lo va a poner punto sobre punto. Adelante, doctor. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo he sido el culpable de este último cambio, pero bueno. Hay una cosa que tengo que aclarar. Por razones bueno, pues de trabajo extremo, muchas veces tenemos los médicos, el verdadero experto en asma y esfuerzo es el doctor Silva Rey, con el que comparto muchos trabajos. Y es el que realmente me hubiera gustado que estuviera aquí, pero bueno, es así. Intentaré hacerlo lo mejor posible para explicar todo. Hay muchas definiciones que definen lo que es el asma y viene de muy antiguo, y es una enfermedad de los músculos de la vía aérea, los cuales responden fácil e intensamente. Ya incluso hablaban de un síndrome clínico caracterizado por una respuesta exagerada de la tráquea y los bronquios a diferentes estímulos, en el cual los síntomas cardinales se van repitiendo a lo largo de todas las definiciones: disnea, pitos, tos, opresión, etc. Y varían en intensidad desde leves e intermitentes a severos y perennes. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues uno de los factores condicionantes y desencadenantes del asma es el asma inducido por el ejercicio. Y eso es una de las preguntas por las que me decían, ¿el ejercicio es bueno o es malo? Y vemos que se produce en muchas ocasiones a los 5 o 10 minutos tras final el ejercicio. Tiene síntomas típicos de asma o a veces una tos molesta que se resuelve espontáneamente en unos 30 o 45 minutos. La carrera se considera como un factor desencadenante o deportes similares, y el aire seco y frío y más raro son las que en lo que respiran el aire caliente y húmedo también puede ser un desencadenante. La aplicación preventiva de los beta-2 agonistas inhalados antes del ejercicio o la resolución rápida de los síntomas posesfuerzo. Entonces, muchas veces los asmáticos lo que hacen es, precisamente ante el posible, ya lo tienen controlado, se toman el beta-2 agonistas y previenen un ataque de asma. Y está recogido dentro de los fármacos permitidos siempre y cuando se declare previamente a las autoridades. Los agentes causales pueden ser múltiples, a veces desconocidos, a veces conocidos, como son neumoalergenos, ácaros, epitelios, polen, hongos, agentes ocupacionales, harina, pintura, barnices, e incluso cada vez más estamos teniendo factores desencadenantes del asma del esfuerzo, y en unos casos incluso a veces con determinados tóxicos. A veces también, bueno, los procesos respiratorios, infecciones, sinusitis, pólipos, ambientales. Afortunadamente, una de las cosas que hemos mejorado, como es el tema del humo del tabaco, hace unos años, cuando hablaba de que Indurain, pues antiguamente prácticamente solo había un sitio en donde no se fumaba, que era en las iglesias, pero hasta en los cines, supermercados, aquí incluso se llegó a fumar. O sea que entonces eso hoy afortunadamente es uno de los tóxicos y uno de los aspectos en que hemos conseguido no casi erradicar, pero bueno. La contaminación, eso sí que hemos ido a peor. De hecho, desde aquí, desde Madrid, prácticamente nos tenemos que ir a la sierra para ver el hongo que envuelve a Madrid con un hongo marrón que abarca casi incluso hasta San Sebastián de los Reyes. Vapores inhalados, neumoalergenos, el estrés como climáticos, el frío, la humedad,
físico en el ejercicio. El ejercicio, si se junta con el tema del frío, la humedad, pues bueno, decían, por ejemplo, en el caso de Indurain le iban mal los ambientes fríos y le prefería, aun siendo una persona del norte, pues bueno, le preferiría los ambientes cálidos y los ambientes donde no supusiera un estrés. Y luego incluso los emocionales, en determinados aspectos y sobre todo en los niños hay épocas en donde esto puede ser un aspecto, una enfermedad psicosomática. Hay determinados medicamentos, como el ácido acetilsalicílico, los AINES, que son muy frecuentes en los deportistas por las lesiones, entonces hay que contemplarlo como un factor de riesgo, y los betabloqueos. Y luego los aditivos en alimentos, y en eso estamos plagados, y hemos escuchado la charla anterior, de que bueno, pues hay que mantener una alimentación adecuada. Pues este es un condicionante más para el tema del asma, porque en los alimentos hay, hay desencadenantes. Aunque se sale el tema un poquitín, pero quiero hacer una mención especial, precisamente que ahora se habla también mucho de lo que se llama el síndrome de sensibilidad químico múltiple con determinados tóxicos. Bueno, pues hay a veces cierta interrelación con el tema del asma. El asma, la clasificación, podemos hacerlo según la causa, intrínseca, extrínseca, según la intensidad, podemos hacerlo leve, moderada, severa, y según la evolución intermitente o persistente. Y aquí influye mucho también el diagnóstico precoz y el tratamiento que le vayamos evolucionando. El asma, la importancia, es una enfermedad crónica con una prevalencia incremental de 300 millones asmáticos en el mundo. Genera unos costos de salud e incapacidad y muerte muy elevados, con un 1% del gasto sanitario en países desarrollados. El asma mal controlado es muy caro, como pasa con muchas enfermedades. Medicación preventiva y aspectos preventivos es lo más barato y lo más eficaz. Y hay un tratamiento que puede ser eficaz y, como decía, ya anticipando la respuesta, hay muchos deportistas, no solamente Indurain, que han sido deportistas con asma, tratados, y que incluso desembocaron en el deporte precisamente porque les dijeron que el deporte podía ser, a pesar de que el ejercicio puede ser un desencadenante, el mismo deporte tratado bien y orientado de forma adecuada puede ser un buen tratamiento. En España, pues más o menos se calcula que el 5% de la población va aumentando en los niños. Por sexo, menores de 6 años hay una relación de 2:1 de varones con respecto a las mujeres. En los adultos viene a equilibrarse y más de los 40 años es al revés, viene a aumentar la prevalencia en las mujeres con respecto a los hombres. El impacto sanitario, vemos que, por ejemplo, que en el caso de España, bueno, pues hay una relación geográfica, pero vemos que estamos ahí entre la mitad y hay países mucho peores con relación a la población. El asma inducido por el ejercicio, la importancia es que hay nuevos conceptos en asma, hay una prevalencia creciente, también quizás también hay una creciente participación en deportes y resulta que, bueno, pues como lógicamente, aparte de que el asma aumenta, pues también la gente que hace deporte va aumentando. Y limitaciones, pues bueno, pues hay rendimiento, mortalidad en un momento dado que hay que condicionar y hay veces hay ciertas limitaciones para determinados deportes. El infradiagnóstico, con múltiples medios diagnósticos, hay que contemplar para hacer un tratamiento eficaz. Hay unos antecedentes históricos que vemos que ya incluso en su momento ya se hablaba de respiración entrecortada. Esto vamos a pasarlo, pero ya incluso hablaban de jadeo, síntoma o entidad. Galeno hablaba incluso de los pulmones, y Avicena, como uno de los padres de la medicina, el beneficio de baños húmedos. Y vemos que, por ejemplo, que incluso ya se hablaba también del asma estacional, con rinitis alérgica, conjuntivitis, pitos, etcétera, etcétera.
y luego incluso ya en el siglo XII con el primer tratado de asma y asma inducido por el esfuerzo. Esto, bueno, pues es también más de la historia, vamos a pasar más rápido porque Bueno, hay una teoría térmica de por qué se produce. La teoría térmica a nivel del calor produce en el ejercicio, aumenta la ventilación de aire frío, el enfriamiento de la mucosa hace efecto sobre el recalentamiento de esa mucosa, hace una hiperemia, una vasodilatación, un edema y al final esa broncoconstricción. Es una de las teorías que está contemplada. También hay una teoría hiperosmolar que contempla que el ejercicio en un momento dado lógicamente aumenta la ventilación, hay una pérdida de calor y de agua a nivel de la mucosa, aumenta la osmolalidad, esto hace que las células liberen histamina y se produce asimismo la broncoconstricción. Novedades patológicas como el remodelamiento, hay una inflamación crónica, alteraciones estructurales e hipertrofia de las células musculares, hiperplasia, etcétera, etcétera, que hacen que haya ese engrosamiento de la pared y reducción del calibre aérea y lo produce esa falta de aire, esos jadeos, broncoconstricción. En el caso vemos ya en el ejercicio, en el Atlanta 96, hubo un total del 20% de los deportistas que tuvieron asma. Lógicamente esto se realizó a través de un cuestionario. Bueno, pues el 15% tuvieron asma. Un total no tuvieron asma y gente con un 3-4% que pues estaban entre Pinto y Baldomero, pero un 15% que se declaró tener asma. La distribución por deportes, vemos que los más propensos al asma, los ciclistas, los nadadores, el remo y luego ya con menos incidencia, pero con una incidencia importante, como puede ser el equipo y la raqueta. En los deportes de invierno, bueno, pues hay un test, el de la metacolina, con que esquiadores de fondo suecos llegaron a tener pues un 33% frente al control de un 3%. De hecho, como decimos, el frío, el ejercicio, el ambiente seco, sobre todo, y lo hemos visto ahora en los Juegos Olímpicos de invierno, que han estado hace poco y ahora están los Paralímpicos. Hay unos test de provocación en laboratorio, y vemos que en el caso de los patinadores de hielo, donde hay ese ambiente seco, frío y ejercicio, se combinan los tres exponentes, hay cerca de un 30% de los patinadores con asma inducido por el esfuerzo. En la natación ya se vio con incidencias más o menos altas, en los que bueno, pues, se tuvo como uno de los deportes que por sí dieron más natación. Hay incluso a veces polémica que quien dice que en un momento dado, porque los fármacos que se utilizan en los asmáticos son broncodilatadores, que si pudieran utilizarse como dopaje, ¿no? Bueno, pues hay ciertos nebulizadores que están permitidos. Lo que pasa es que lógicamente son nebulizadores que tienen que estar declarados previamente para poder utilizarlos. Como conclusión, hay variabilidad de métodos, la incidencia aumenta, por lo cual hay que seguir controlando y seguir aumentando en cuanto al diagnóstico y, sobre todo, incidir primero por el diagnóstico, segundo por el tratamiento y tercero por quitar esa lacra, ese estigma que están continuamente diciendo que, bueno, pues que en el deporte todo el mundo se dopa. ¿Hay dopaje? Sí. Pero también hay que dejar que determinadas personas que tienen determinadas patologías pues puedan actuar y puedan participar en los distintos deportes. Vemos que hay más incidencia en deportes de resistencia y que eso es lo que hay que contemplar desde el punto de vista del tratamiento, desde el punto de vista de la prevención sobre todo, y a partir, como hemos visto, empezando en los niños pequeños para evitar problemas mayores en la adolescencia. Más incidencia en los deportes de invierno, como hemos dicho, y más incidencia en mujeres, sobre todo a partir de una determinada edad. Y más incidencia con horas de entrenamiento, por lo cual los asmáticos
deben de tener la precaución para llevar, incluso hay veces que yo he visto, por lo menos se ven a veces en medio de un partido, pues bueno, gente que pueda utilizar los broncodilatadores precisamente porque están teniendo un brote de asma. Pues hay gente que lo hace es el calentamiento, haciendo un buen calentamiento y provocando, pues bueno, con estas medidas de prevención pudieran tener el tratamiento de asma. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Segovia. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Resumiendo, no es ningún impedimento. No, en principio no es ningún impedimento, al revés, o sea, hay muchas, lo que a lo mejor en determinados casos puede limitar para la alta competición, sí, pero que en principio pueden practicarlo y deben practicarlo con las medidas de prevención y tratamiento adecuados. Es decir, los papás que tienen al niño asmático y que hay que el niño, cuidado, la niña no haga esto, no haga lo otro, hay que dejarles que sean lo más normal posible. Lo más normal posible, no hacerles doble enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, porque si no entramos en lo que decía, pues bueno, un posible síndrome metabólico o porque ya condicionamos psicológico, pues bueno, distanciamiento y lógicamente limitación y posibles pues, problemas, ¿no? de no aceptación y luego el no poder hacer ese deporte que te gusta, ¿no? Doctor, vamos a comer, pero yo no me puedo resistir. Estamos en la Casa del Deporte y Juan Antonio Samarán le debemos tanto. Gracias a él tuvimos Barcelona 92 y eso fue tan bueno para Barcelona que, como dijo Maragall, lo que es bueno para Barcelona es bueno para Cataluña y lo que es bueno para Cataluña es bueno para España. Y yo creo que siguen siendo los mejores Juegos Olímpicos que se han hecho en la historia. Y usted es director de la Cátedra Olímpica Marqués de Samarán. Me gustaría que me explicara lo más breve posible qué es esta cátedra y qué hacen en ella. Bueno, vamos a ver, siempre cuando se habla de olimpismo, siempre se piensa en la palabra deporte. La palabra sí, deporte en el olimpismo es la puntita del iceberg, porque hay que recordar que Pierre de Coubertin era un pedagogo y lo que hizo es intentar utilizar el deporte para llegar a la enseñanza, llegar a la docencia, para revolucionar el sistema. Entonces, ¿qué ocurre en el olimpismo? Es una filosofía de vida, cabe todo. De hecho, cuando se analiza olimpismo, nosotros organizamos cursos de turismo. ¿Por qué? Porque el turismo que genera los Juegos Olímpicos pues trae riqueza, y eso es lo que sabemos de Barcelona, lo que decimos quizá la mejor Juegos Olímpicos que ha habido. Hablamos de transporte, hablamos de capacidad hotelera, hablamos de violencia, todo lo que es, hablamos de historia, de cultura, es decir, hablamos de salud, todos esos aspectos que engloban dentro del mundo deportivo. De hecho, nosotros ahora en la Camilo José Cela organizamos un concurso con los niños de los colegios SEC, precisamente para, un poco a la vieja usanza, los jóvenes no lo recordarán, pero las que tenemos una cierta edad recordamos un programa que había en la televisión que era Cesta y Puntos, pues bueno, pues era preguntas culturales. Bueno, pues aquí hacemos un programa cultural con los niños para que sepan quién era Pierre de Coubertin, cómo eran los lemas olímpicos, quién era Jesse Owens, quién eran todas, pues bueno, todos los grandes astros, cómo se organizan unos Juegos Olímpicos, qué repercute, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que intentamos es que busquen los valores que hay en el deporte para transmitirlos a la docencia y a la educación. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer. Gracias, muy amable.